Hola amigos de Libros de Principio a Fin, estamos en la casa de Gabriela de Fuentes, novelista mexicana que recientemente estuvo en la FIL Guadalajara presentando su tercer libro, Retiro lo dicho, un giro inesperado. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Maribel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme también a este espacio. Gaby, como primera pregunta me gustaría saber cómo te sentiste en la FIL ahora que fuiste a presentar tu libro. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues mira, es la segunda vez que estoy en la FIL y la verdad es que mucha satisfacción porque, sabes, conocer los puntos de vista de otros escritores, es un mundo, ¿no? Es un mundo totalmente diferente que no, la verdad no me esperaba así. Gran cantidad de libros, hay un momento en que te quieres llevar todo, ¿no? Y por mi parte, el tener ahí a Retiro lo dicho y mi obra, la exposición que tiene, la gran apertura que le da una feria así a tu obra, pues que van millones de personas y la visitan, pues es increíble, la verdad es que me gustó muchísimo. ¿Tú fuiste por parte del editorial? Sí, de Ediciones Fellow. Ajá. Ellos tienen un stand ahí cada año y normalmente pues nos participan a los escritores de Ediciones Fellow y por esa razón estábamos ahí y hay entrevistas, tienes mucho contacto con medios de comunicación, con periodistas. Como te digo, con otros tuve la oportunidad de estar 5 minutos con Elena Poniatowska. Es muy interesante ver otras presentaciones de otros artistas. Me gustó mucho. Bueno, pero dices que es la segunda vez que has estado en la FIL. Sí. Si pudieras hacer una remembranza, en esa primera ocasión, ¿cómo te sentiste en comparación con esta? Porque imagino yo que sí, al toparte con esa cantidad de gente, esa cantidad de autores que se presentan, editores, pudiera ser como muy impactante e incluso intimidante. Así es, Maribel. Fíjate que sí, de alguna manera, sí me sentí intimidada de la cantidad. Me di cuenta de que el universo de la literatura es gigantesco. O sea, es infinito. Habemos gran cantidad de autores, de escritores, la competencia es durísima. Y pues bueno, ya hay los que tienen el renombre, que son escritores que llevan muchísimos años. Yo en lo personal, mi primera novela la publiqué en 2011, a finales de 2011, y bueno, realmente soy bastante nueva en el mundo editorial y de la literatura, y pues sí, es intimidante, es una cantidad de autores y de genios, ¿no?, de la literatura, que dices, bueno, ahí estoy yo, y a lo mejor soy un poco minúscula, pero ahí estoy presente. Pero a ver, Gaby, tú escribías guiones, estuviste involucrada en esto del cine, vienes de una familia muy metida en el cine mexicano. ¿Cómo es tu paso de los guiones a la novela? Más que escritura de guiones, yo analizaba los guiones. Mi abuelo era director de cine, así tú bien lo dices, de la época allá en el Rancho Grande, el compadre Mendoza, de la época de oro del cine mexicano de la Revolución, ¿no?, de la trilogía de la Revolución, todo eso. Después mi padre fue productor de cine, y él, a través de él, que nos entregaba pues cualquier cantidad de guiones a mí y a mis hermanos, ayúdame a leer estos, porque a los productores de cine les llegan muchísimos guiones. Y entonces era la cuestión de analizar los guiones, de si era funcional y era viable el hacer una obra cinematográfica basada en ese guión. Entonces pues me dedicaba a decir sí, no, y esa era más bien mi participación en asesoría de guionistas a través de mi padre. Y bueno, mi madre también fue actriz de cine, entonces sí, como tú dices, he estado involucrada. Y quizá a través del guión, que tengo esa visión muy cinematográfica
en la literatura. Como que por más que lo trate yo de enfocar hacia la novela, pues las personas vienen y me dicen, es de mucha imagen, es como muy cinematográfico, principalmente mi primera novela. Y la segunda también dicen, ¿cuándo van a hacer la película, no? Porque pues sí se tiende a irse hacia ese lado más de mucha imagen. Pero bueno, básicamente es por eso, que no es que yo escribiera los guiones. El de Praga 56, que es mi segunda novela, acabo de hacer el guión hace un par de años, como un experimento, ¿no? Es decir, novela y luego novela guión. Y pues ahí está, vamos a esperar, porque es un tema difícil de elaborar en cine. ¿Pero lo hiciste como un ejercicio personal o con la intención de lograr que se realice esta...? Pues en principio lo hice con la intención de lograr que se realice una obra cinematográfica, pero como está redactado, la novela está en primera persona, es de una niña de 10 años, pues es un poco difícil el tema de plasmarlo en cine. Es muy difícil que una voz así, en off, que sea creíble, que no sea tediosa, y está difícil, entonces no he logrado todavía con quién, pero sí tengo esa inquietud de ojalá y algún día se logre. Pues esta novela, Retiro lo dicho, un giro inesperado, también está escrita así. Sí, es en primera persona, efectivamente. Efectivamente. Fíjate que a mí me gusta mucho utilizar la primera persona, que luego las gentes piensan que es porque tú eres el personaje, ¿no? Y que está basado en tu vida personal y eres tú el que... Bueno, vamos, yo no soy Paulina. Es evidente que Paulina es el personaje de Retiro lo dicho. Es evidente que tengo mucho que ver y que he vivido en una élite de en ese mundo, ¿no? En donde... De marcas. De marcas y donde vive Paulina y esto. Si no... pues no lo podría haber escrito, ¿no? Sería imposible si no conozco. Pero me gusta la primera persona precisamente por eso, porque le da más credibilidad, como que el lector se siente muy identificado con una primera persona y no con un narrador o con Vicente. Me gusta mucho. Pues yo ahora que lo leí, tristemente lo tuve que leer muy rápido, ¿no? Sí, porque sí. pues tenía que venir aquí preparada. Pero y creo yo que si lo hubiera tenido así como que una lectura más tranquila, lo hubiera disfrutado, pero infinitamente más, porque sí alcanzo a ver lo que dices, que es muy visual. Sí. Tiene una fortaleza en todo lo que es, por decirlo de una forma, el escenario, o sea, las descripciones y tú, con todos los elementos que lo enriqueces, sí es muy visual tu obra. Me gustó mucho y te felicito. Uno de los muchos temas de tu libro es la muerte. ¿Piensas en ella, Gaby? Sí, definitivamente sí, pienso en ella. Yo creo que como todo ser humano, ¿no? Pero, pues, sí es recurrente, pues en mis 3 novelas me refiero a la muerte. Pero sí, yo creo que si te dijera que no es que no la tengo diario aquí presente, que está en mi hombro, no la estoy pensando ahí, no la estoy escuchando. Pero sí pienso mucho, sí pienso y bueno, yo creo que es un miedo natural que todos los seres humanos tenemos, ¿no? De decir, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cómo? ¿no? Creo que sí. Pero también quería yo saber, Gaby, ¿cómo es que llegas a Felú? ¿Cómo llego a Felú? Fíjate que entré primero en un taller en 2011, no antes. Yo desde que era niña, desde que tengo 8 años, le decía a mi papá, le decía, quiero ser escritora. No, los escritores no, ¿de qué vas a vivir? Y era lo típico de que tienes que hacer una carrera universitaria. Y no me dejaron ir a la UNAM a letras. No pude, porque quedaba lejos, porque era mujer, porque en aquella época
Pues no, a mí no me dejaron. Mi familia, a pesar de que vengo de una familia supuestamente pues un poco más liberal, ¿no? Claro, porque venimos del mundo tu del... mamá actriz, Sí. o sea, tenía su carrera propia. Así es, pero no pude, no se me dio estudiar letras en la UNAM y pues siempre fue mi sueño, ¿no? Entonces pues hice un poco que sí tiene que ver con el personaje Paulina, de que me casé y mi vida profesional se quedó de lado, ¿no? Y pues ya después lo logré, dije, me voy a meter a un taller, ya casada, un taller de cuento. Y de los talleres, una directora del taller me dijo, no, tú este no tiene tintes de cuento, tú eres novelista. Y yo dije, ay, pues qué emoción que alguien que tiene renombre y que sabe que ha escrito libros y todo, que me diga que puedo llegar a ser novelista. Entonces me dio la ilusión y terminé Fatigas, que es mi primera novela, y la envié a varios editoriales. Y pues Peló me contestó que estaban interesados en publicarme. Y yo dije, bueno, pues qué emoción, no podía, casi rompo el techo de la emoción, porque la verdad es que hasta que no sucede, no te lo crees, ¿no? Te entra mucho miedo de pánico escénico, ¿no? De qué va a pasar, si soy bueno, no soy buena, ¿qué va a suceder, no? Y pues me dijeron que sí, y publiqué con ellos, y la verdad es que es una editorial que estoy encantada, porque es una editorial no muy grande, pero te dan una atención impresionante y son muy profesionales, la verdad que es muy bien. Entonces así es como llegué, y de ahí pues les he seguido mandando mi material y pues hemos estado bien, en una relación la verdad que bastante buena. Entonces, pues, supongo que serás de los pocos escritores que sí están satisfechos con su contrato. Pero... Muy satisfecha. La verdad es que son bueno. extraordinarias personas, muy atentas, tienen una atención personalizada, muy bien. La verdad, Peló, mis respetos, estoy encantada de la vida, muy contenta. Qué bueno. He oído mucho decir que los escritores, por supuesto es gente excéntrica, ¿no? Pero, y que muchos tienen así como fetiches o rituales para escribir. ¿Tú tienes alguno eso? ¿Cómo es tu procedimiento? ¿Qué haces para decidir, ahorita me siento y voy a escribir tantas páginas? ¿Cómo funciona eso en Gaby? Fíjate, es una cuestión extrañísima, porque el Fatigas surgió, como te digo, por un taller de cuento, ¿no? Y así empecé a escribir, me dijeron, das 10 cuartillas para mañana, y me seguí. El segundo, Praga 56, es como si alguien, vas a pensar que qué cuestión más extraña, pero estando dormida en la madrugada, me senté a las 3:30 de la madrugada, me siento y mi esposo me dice, ¿qué te sucede? No, 2 segundos, perdón, 2 segundos, anoto, pero como si alguien en mi sueño me hubiera dicho, escribe, y entonces puse el título, se va a llamar Praga, es una niña de 10 años en un edificio, en los 60s, todo, lo guardo en el cajón y me vuelvo a dormir. Y en la mañana empecé. Pero dije, ¿qué sucede? ¿Por qué algo me despertó? Porque ya lo traigo inconsciente, no sé decirte, pero así sucedió y de ahí no paré. Y en retiro lo dicho, en este caso particular, no es un tema que yo tenía contemplado. Incluso me sorprendí a mí misma, también igual, de la misma manera, una madrugada dije, ya tenía yo otro proyecto, de otra historia padrísima de los años 50, me gusta mucho la historia también, estudié historia del arte, entonces también la historia me gusta. Entonces, de los años 50 y tal y cual, y ya tengo como 70 cuartillas, y de repente un día amanecí y dije, no, tengo que hablar de este tema, porque es un tema que me causaba conflicto, o que me causa conflicto, y que sentía que alguien tenía que hacer una crítica, la veo como una crítica social, que ojalá y nos haga reflexionar un poquito de qué está sucediendo, ¿no? en estas élites de poder y de poder del dinero, que pues cómo estamos educando a los hijos. Entonces de ahí surgió. Y pero no es que tenga ningún fetiche, ningún nada. Yo agarro mi laptop, pum, tengo la idea que me aparece así como si alguien estuviera aquí murmurando al oído,
y me sale, no sé, así es. Y agarro mi laptop y empiezo y de ahí ya no paro. Hasta que la termino. Esta la verdad la hice como en 6 meses. Ahora voy a retomar la otra. Claro, claro, la habías dejado Sí, estándar. sí. Sí, y sí, por supuesto, a mí me da gusto que sí toques este tema. Por supuesto son temas universales, ¿no? La burguesía, el poder, el dinero, el sexo. Sí. Pero el que tú hayas incluido el narcotráfico y el secuestro lo vuelve completamente local, ¿no? Sí. Y no te preocupa en el sentido de eso, de que se vuelve local y quizás tan local como Ciudad de México. Pues sí y no, porque fíjate que puede ser local, pero en cierta manera creo que puede llegar a aplicar, por ejemplo, en América Latina, en ciertos países. No que sea exacto como lo vivimos aquí en la Ciudad de México, ni en México, pero puede ser, hay casos similares. Yo tengo una amiga colombiana, incluso la editora comercial de Fellow, me dijo, en Colombia a veces hay casos así. Entonces puede ser similar, no que sea idéntico, pero no me preocupa, Maribel. Yo creo que había que decirlo, y yo creo que es un tema que aunque sea recurrente en muchos autores, en este caso el giro le dio algo, como tú dices, algo único, ¿no? Que pueda ser y sea particular de México, pues yo creo que lo hace más interesante, ¿no? O puede ser, no sé. No, pues sí, definitivamente interesante es, porque es algo, aparte de todo, es actual. Y yo creo que tienes la fortuna, no sé si lo habrás meditado, pero de unos años para acá existen muchos autores que están tocando el tema, ¿no? Porque pues bueno, son inquietudes que todos tenemos, ¿no? Sí. Y miedos, y también como dices, ganas de decirlo, ¿no? Yo quiero plasmar en mi obra pues mi denuncia de cierta forma, ¿no? Entonces yo creo que es cae tu novela muy conveniente y se une a este grupo de autores que de cierta forma son autores contemporáneos y están tocando la temática. Y yo creo que bueno, eventualmente tendrás mucho éxito, Gaby. Así te lo deseo, te lo deseamos en Libros de Principio a Fin. Y esperemos que con tu cuarta obra, que ya tienes en curso, en cuanto la tengas publicada, nosotros encantados de volverte a ver. Ay, muchas gracias, Maribel, muchas gracias por invitarme a Libros de Principio a Fin. Es un espacio extraordinario, me encanta tu blog y pues gracias otra vez por invitarme y darme la oportunidad de hablar contigo. Gracias, Gaby. Hasta luego.